Bienvenidos a nuestro programa Aula Invertida en el módulo Impuesto al Consumo. El impuesto al consumo está compuesto por dos impuestos principales, el IVA y el impuesto selectivo al consumo. Hoy, justamente, en nuestra primera clase de Aula Invertida, usando este material manual del IVA y también usando este marco legal del IVA y el cuestionario impositivo, que justamente es la complementación por estar todo el marco legal aquí, vamos a ir analizando las primeras partes. Fíjense, el primer capítulo vamos a analizar que es la introducción al gravamen de los impuestos al consumo establecidos en la doctrina y también en la jurisprudencia. Y por supuesto, no solamente en la jurisprudencia, sino también en la aplicación práctica para poder llenar los diferentes formularios. Pero para entender este impuesto que rige desde hace bastante tiempo, hay que entender esta parte teórica que no se quiere analizar. Por eso que en nuestro material hicimos con gráficos bien claros. La imposición al consumo, conjuntamente con la imposición a los ingresos, que tenemos 4 tipos de imposición a la renta y con relación a conjuntamente con el impuesto aplicado al capital, que nuestro país no tiene impuesto al capital, salvo el impuesto inmobiliario, es una de las formas impositivas de mayor importancia en todas las legislaciones y de hecho es el impuesto más importante de nuestro país. El impuesto al consumo tiene palabras claves que vienen de su nombre. El impuesto al consumo es gravar el aprovechamiento, palabra clave, de las utilidades de un bien extinguible para satisfacer las necesidades. Háganse esta pregunta. El impuesto al consumo es el que tiene por objeto gravar el aprovechamiento de las utilidades de un bien extinguible para satisfacer las necesidades de las personas. Como su mismo nombre lo indica, es un impuesto que tiene por objeto gravar el consumo. Pregunta, la destrucción de mercaderías. ¿Hay consumo? ¿Hay aprovechamiento de utilidades? Simplemente para ver cuáles son los principios. Luego, esta clase de impuestos el consumo es simplemente una presunción, porque yo voy a comprar un vaso para utilizarlo o voy a comprar agua para consumirlo y si no lo consumo, no es que me van a devolver el IVA. Pero este consumo es la culminación de todo un proceso dinámico que ahí está relacionado con qué podemos utilizar como crédito fiscal, que comienza con la importación o producción de bienes. Luego viene la distribución que se puede dar a nivel mayorista, a nivel minorista. Luego viene la comercialización hasta llegar a su destinatario final, que es el consumidor final. Y lo que tiene por objeto este impuesto es gravar el flujo de riquezas que se da en este circuito. Entonces, es un impuesto que forma parte de la cadena productiva, ya sea de comercialización o importación del bien. Se lo puede hacer la imposición al consumo de dos maneras. La imposición al consumo general y la imposición al consumo selectivo o especial.
La imposición al consumo general tiene por objeto gravar todos los bienes destinados al consumo y tiene por objeto lograr una mayor recaudación. Pueden ser con tasas uniformes o tasas diferenciadas, pero ese es el objeto. Y la imposición al consumo selectivo o especial tiene por objeto gravar solamente algunos bienes de consumo, especialmente los nocivos para la salud, como son bebidas alcohólicas, cigarrillos u otros bienes que no son de primera necesidad. Y nuestra legislación contempla los dos tipos de consumo. El impuesto al valor agregado, que es nuestro impuesto al consumo general, y el impuesto selectivo al consumo, que es nuestro impuesto al consumo específico. Y por supuesto, cada uno tiene su forma de gravar. Cuando hablamos de gravar la imposición a los consumos, podemos hacerlo en forma directa. La doctrina establece que en forma directa es poner un impuesto al gasto, porque ¿quién tiene que pagar? El que compra. Pero luego está la forma que la mayoría de las legislaciones adoptan, que es un impuesto indirecto. Dentro de los impuestos indirectos, ¿cuál es la característica? Un impuesto directo típicamente es el impuesto a la renta, porque recae sobre el contribuyente, y un impuesto indirecto no recae sobre el contribuyente, se recae sobre el consumidor final o el comprador, que es típicamente el impuesto al valor agregado. De esta manera se puede gravar, nos dice la doctrina, en forma general o en forma específica. Específica ya lo sabemos, impuesto selectivo al consumo, pero general puede ser monofásico o plurifásico. Monofásico es aquellos en que recaen sobre el precio íntegro de todas las ventas en una sola fase del proceso de distribución y comercialización de bienes. Es decir, este monofásico es o se graba la primera etapa, o se graba la segunda etapa, o se graba la etapa minorista, pero una sola vez, mono. Y luego está plurifásico. Como toda una cadena productiva está detrás, se puede grabar todo el flujo o corriente de riqueza de dos maneras. Los impuestos llamados en cascada, acumulativos, y los impuestos llamados sobre fase de no acumulación. Los impuestos en cascada es aquel que se aplica en todas las transferencias que experimenta un bien y prácticamente en forma independiente. Es decir, si yo vendo esto 7 veces se va a pagar el impuesto y se va a ir sumando porque cada venta va a incrementarse la base del impuesto. Luego están los impuestos no acumulativos, que es justamente el que utiliza nuestra legislación. Acá tenemos el impuesto aplicado en última, acá tenemos el cuadro para hacer más fácil. El impuesto en cascada es: la primera venta está grabada, la segunda venta está grabada, la tercera venta está grabada, y si hay 7, 8 ventas, ¿cuánto va a ser el precio final? Depende de la cantidad del número de transferencias. Si yo la primera vez vendí a 100 y paga 10%, paga 110. La segunda vez ya pagó 10. La segunda vez se vendió a 140, vuelve a pagar 40. 10 más 40. La tercera vez se vendió a 170, vuelve a pagar 70. Es decir, una misma transferencia pagó 10, 40 y 70, casi su mismo precio. Ese no es el sistema que tenemos. Eso normalmente es el famoso impuesto a las ventas, que se utiliza en otros países como Estados Unidos. Mientras que el impuesto al valor agregado puede ser por la vía de la adición, que no se utiliza porque se requiere tener una contabilidad bastante ajustada para ir adhiriendo todo lo que forma parte de los insumos en esa cadena. Y sí, como nosotros lo grabamos por la vía de la sustracción,
que es el famoso impuesto crédito contra débito. Por eso, ¿qué puedo utilizar como crédito fiscal? Está justamente relacionado a mi débito fiscal. Ese es el sistema que nosotros usamos y que por ello, si tenemos en consideración que ese crédito fiscal debe estar relacionado con ese gráfico que vimos, solamente aquello que forma parte de mi cadena productiva es lo que puede utilizarse como crédito fiscal. ¿Cómo definimos al IVA? Es el impuesto al consumo que tiene por objeto gravar la parte que se agrega, que se añade, que se suma a un bien en cada etapa del proceso de producción y comercialización. Es decir, grava la etapa de producción y comercialización de bienes hasta que llegue al consumidor final, pero no lo da sobre el total del valor, sino sobre la parte que se agrega o se añade en cada una de esas etapas. Por eso, el método de aplicación del impuesto al valor agregado en nuestro país es el denominado impuesto contra impuesto o débito contra crédito, y justamente está dado por las palabras claves. ¿Qué puedo utilizar como crédito fiscal? Lo que constituye un insumo, lo que está relacionado a las rentas del trabajo, que en este caso serían las del trabajo independiente, el capital, etcétera. Por ello, este proceso, compra de insumos, capital y trabajo, que son los factores productivos, van circulando, y es decir, en la etapa productiva y en la etapa de comercialización, para saber si podemos utilizar el IVA como crédito fiscal, si entendemos la mecánica, nos preguntamos, ¿esta compra forma parte de mi cadena de producción? ¿Esta compra forma parte de mi distribución del producto vendido o del servicio prestado? Solamente si la respuesta es sí, se va a adaptar al marco legal y doctrinario del impuesto al valor agregado. Ejemplo, esta ropa no forma parte de mi cadena productiva de profesional abogada, pero sí forma parte de la computadora, etc. Sin embargo, las reglamentaciones como la nuestra especialmente se apartan de este principio de que debe formar parte de la cadena productiva, especialmente en la prestación de servicios personales del IVA, en donde muchas veces ya se pretende abusar y decir que mi compra al supermercado está relacionado con mi actividad de abogado cuando llevo esa compra al supermercado a mi casa. Entonces, todo eso vamos a determinar, pero se dan cuenta de la importancia de manejar este principio. Entonces, la forma de liquidar el IVA estableció nuestra legislación y en la mayoría es el IVA débito contra el IVA crédito, es decir, en la etapa de producción, IVA compra y crédito fiscal, y en la etapa de comercialización, en la etapa de venta del bien y en la etapa de la liquidación se hace entonces el débito fiscal, lo que yo vendí menos el crédito fiscal, lo que forma parte de mi cadena productiva en esas etapas hasta que llegue al consumidor final o me lo permita específicamente la ley. La característica relevante del impuesto al valor agregado es que el sujeto, el contribuyente, no es el sujeto que paga, sino que hay un contribuyente de hecho y un contribuyente de derecho. El sujeto pasivo es el contribuyente que realiza la operación y la capacidad contributiva la tiene el consumidor final. Por eso, es un impuesto
indirecto, porque lo asume el consumidor final. Es un impuesto general, porque grava los volúmenes generales de transacciones. Es un impuesto plurifásico, porque se aplica en todas esas etapas, y no acumulativo, porque justamente se tiene débito contra débito. Ahí tenemos, el vendedor o prestador del servicio es contribuyente de derecho, que se lo llama también sujeto de jure o de derecho, obligado a ingresar el impuesto, se lo llama sujeto percutido. El comprador del bien o servicio se le denomina contribuyente de hecho. Sujeto de facto o de derecho es el que soporta la carga del impuesto, y a eso se le llama sujeto incidido, y es la capacidad contributiva de consumo gravada. Bueno, vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas de este impuesto al valor agregado. En realidad, las ventajas son mucho mayores que las desventajas. En primer lugar, la no acumulación por el crédito y débito. En segundo lugar, algo muy interesante que se denomina control de oposición, que significa, si a mí me sirve exigir la factura con todos sus requisitos para descontar y pagar menos y no actuar como consumidor final, existe una mejor manera de controlar. Su base de imposición, evidentemente que como está afectado en forma general a las operaciones de venta, de prestación de servicios y de importaciones, que normalmente son los tres hechos generadores del IVA, es muy fácil de recaudar. Favorece la fiscalización porque justamente ese control de oposición existe una forma de controlarlo. La neutralidad significa que no voy a dejar de comprar tal o cual producto porque las tasas son iguales. No es, por ejemplo, en el impuesto selectivo al consumo, que yo gravo el cigarrillo con una tasa de 60% y otro bien con una tasa del 5%, entonces sí afecta a la neutralidad. Y por supuesto, la aptitud para desgravar también, que podría utilizarse me permiten desgravar los insumos a través de la figura del sistema automático del crédito fiscal. Y es más fácil de control porque, aunque existe gran evasión, es más fácil de controlar que un impuesto a la renta que tiene depreciación, amortización, etc. Ahora, ¿qué se citan como desventajas? La regresividad, es decir, al gravarse sobre todo los productos de consumo básico, las personas que tienen menos capacidad contributiva son las que más pagan, porque al gravarse los consumos básicos, entonces hay una regresividad. El control en la etapa minorista, el control a partir del consumidor, el costo financiero que implica su liquidación, débito y crédito, la gran cantidad de contribuyentes que existen, y también el control es uno de los grandes problemas. Pero en realidad es el impuesto más fácil de recaudar si se compara con el impuesto a la renta. Ahora, ¿qué es lo que se debe gravar? Y esta lámina que tenemos aquí es muy importante. Cuando un país va a tomar una decisión de qué consumo se va a gravar, tiene que tomar la decisión. El consumo que se grava dentro del país o el consumo que se grava en el origen. Es decir, hay dos criterios de imposición. El criterio de país de destino. Para este criterio, todos los bienes y servicios quedan sometidos a un gravamen que recae sobre el consumo en los países donde el hecho ocurra. Es decir, país de destino, ¿dónde se va a consumir el bien? En Paraguay está gravado. Por eso
Esto es muy bueno y tiene dos efectos. No es que hay que grabar las exportaciones como suelo escuchar, hay que grabar las exportaciones con IVA, no, porque las exportaciones, si se adopta el criterio de país de destino, las exportaciones se encuentran exentas del gravamen, porque se va a consumir afuera. Pero a su vez, como lo tiene el artículo 88 y 84, como forma parte de todo un proceso productivo para que el exportador no actúe como consumidor final, si se adopta el criterio de país de destino, se debe también permitir la desgravación de los bienes que forman parte de la etapa productiva y normalmente se hace esto a través de la famosa devolución del crédito fiscal como lo tenemos. Por otro lado, a través de la importación, la entrada al país de bienes o servicios provenientes del exterior se encuentra alcanzada por el impuesto porque entra donde se va a consumir en el país. El otro criterio que no es el recomendado, la OCDE, porque esto forma mucho parte también de las transacciones internacionales. Fíjense que ahora el comercio electrónico, etcétera, nos preguntamos, ¿pero quién va a grabar? ¿Quién tiene el criterio de imposición? La OCDE siempre dice, tomemos todos el criterio de país de destino, gravando el consumo que se produce dentro de nuestro país, las importaciones, porque los bienes van a ser consumidos aquí, y desgravando las exportaciones para que no haya 3 o 4 o 5 impuestos al consumo que afecten en las operaciones internacionales. Y el otro criterio, el criterio de país de origen, todos los bienes o servicios quedan sometidos a la imposición en el país que se vendan o se prestan, independientemente que yo vendo acá un bien para exportar. Por el hecho de vender directamente estaría afectado. Nuestro país toma el criterio de el criterio de país de destino, es decir, solamente lo que se va a consumir aquí es lo que debe estar grabado por el IVA. Otro concepto importantísimo, y vamos a ver después un caso resuelto muy emblemático, que es ¿en qué momento se van a deducir las compras o se va a computar ese impuesto como contraimpuesto? Hay dos posibilidades, es decir, ante el criterio de integración física y el criterio de integración financiera y económica, nosotros utilizamos el criterio de integración financiera y económica. El IVA es un impuesto jurídico, no económico. Estos vamos a ver los hechos generadores del IVA. Aun cuando tengan una significancia económica, responden al principio de reserva de la ley. Y si me dice venta de inmuebles, no es lo mismo que me diga venta de bienes. Cada hecho jurídico es diferente. Es un impuesto típicamente indirecto, ya lo hemos visto, recae sobre el consumidor final. Por supuesto, quien debe pagar el IVA es el consumidor final y está justamente el sujeto incidido y el sujeto percutido, que ya hablamos de que el contribuyente es el sujeto que cae, el sujeto incidido es justamente la persona que se hace cargo del impuesto en forma efectiva, es decir, el contribuyente de hecho, el contribuyente, el consumidor final, y el sujeto percutido, él lo que hace es percutir, trasladar esto a quien va a soportar, es decir, el contribuyente de hecho o consumidor final.
también el impuesto tiene sus efectos económicos, efectos sobre la oferta del trabajo, efectos sobre el ahorro, efectos sobre el destino del ahorro, efectos sobre los factores de producción, efectos de difusión, porque por supuesto es un impuesto que debe incorporarse y un costo, pero en realidad no constituye, más bien que un costo, tiene un costo financiero que es entre el momento que yo realizo la compra y empiezo a prestar el servicio. Bueno, fíjense, esto es lo que habíamos resumido. El impuesto al valor agregado, de acuerdo al criterio de vinculación, nosotros utilizamos el criterio de país de destino. De acuerdo al crédito fiscal, utilizamos el criterio de integración financiera y de acuerdo al tratamiento de los bienes de capital, usamos el impuesto tipo consumo. Y luego hacemos una historia rápida de la aplicación del impuesto del IVA en Paraguay. Nació con la ley 125 a partir del año 92 para tener un sistema impositivo igual o semejante a los países del Mercosur. Recuerden que nosotros nos hemos integrado al Mercosur en el año 91. Luego tuvo su primera gran reforma, la ley 2421 de reordenamiento administrativo y adecuación fiscal, que fue una reforma bastante importante y sobre todo lo que siempre hacen estas reformas es borrón y cuenta nueva con las exoneraciones, porque lo más complicado también es el tema de las exoneraciones. Luego tenemos la ley 5061 del 2013, que a partir del año 2014 incorpora el IVA agropecuario. Y tenemos otras modificaciones también, como por ejemplo la modificación de la ley de cooperativas que afecta, que deroga la exoneración del IVA a las cooperativas, aunque hay una acción de inconstitucionalidad, eso vale solamente para aquellas que lo presentaron. Y tenemos un IVA agropecuario trimestral, mensual, luego vino justamente lo que hablamos, la ley de cooperativas, y el objeto de nuestra última reforma fue justamente la generalización del IVA. Quedaron pocas exoneraciones, un gran problema sobre el tema de servicios, el tema de los precios, préstamos otorgados a las asociaciones mutuales y otras están grabados con IVA. Vamos diciendo algunas otras características. Volvieron los precios sin IVA, que le vamos a hablar posteriormente. Desaparece la figura del tope del crédito fiscal, porque anteriormente, cuando teníamos la tasa del 5%, ese tope, ese crédito fiscal moría el 31 de diciembre, eso desapareció, pero también hubo modificaciones sobre la no devolución del IVA en caso de clausura ni por ningún motivo. Por lo tanto, muchos contribuyentes de IVA actúan como consumidores finales. Algo importante también, el tope del crédito fiscal para las exportaciones y un nuevo sistema de devolución de crédito fiscal. Y aquí tenemos las reglamentaciones, que son las que vamos a ir analizando. Con esto creemos que están dadas las principales cuestiones teóricas de la imposición al consumo. Y en nuestro libro tenemos nuestro cuestionario de comprensión del capítulo para que usted lo pueda hacer. Recuerde, aula invertida es la modalidad establecida por nuestra Facultad FOTRIEM para nuestros alumnos máster, especialistas y diplomados, que consiste en que usted tiene la obligación, o por lo menos se le sugiere, que esta clase virtual, aula invertida, vea y la visualice
antes de tener la clase real o también como refuerzo, porque estos conceptos que estamos explicando aquí van a ser los que posteriormente lo vamos a aplicar en la práctica. No es posible el llenado de los formularios del IVA sin que se conozcan justamente estos componentes básicos y esenciales de la doctrina del impuesto al consumo. Muchas gracias.